En esta sección continuaremos revisando algunos criterios de divisibilidad muy útiles. La divisibilidad entre 6. Se dice que un número entero es divisible entre 6 si a su vez es divisible por 2 y por 3, es decir, si termina en 2, 0, 4, 6, 8 o termina en un número par y la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Por ejemplo, 216 es divisible entre 3 ya que es un número par y además si sumamos sus dígitos 2 más 1 más 6 es igual a 9 y 9 es un múltiplo de 3. La divisibilidad entre 7. Se dice que un número entero es divisible entre 7 si al multiplicar el último dígito de la cantidad por 2 y al restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es un 0 o un múltiplo de 7. Por ejemplo, en 315 es divisible entre 7, porque si multiplicamos 5 por 2 obtenemos 10, y si a 31 le restamos 10 nos da 21, que es un múltiplo de 7. La divisibilidad entre 8. Se dice que un número entero es divisible entre 8 cuando sus tres últimos dígitos de la derecha son ceros o se forma un múltiplo de 8. Por ejemplo, 6000 es divisible entre 8 ya que sus últimos tres dígitos son ceros. La divisibilidad entre 9. Se dice que un número entero es divisible entre 9 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9. Por ejemplo, 6786 es divisible entre 9, ya que si sumamos 6 más 7 más 8 más 6, que es igual a 27, podemos observar que es un múltiplo de 9. La divisibilidad entre 11. Se dice que un número entero es divisible entre 11 si el valor absoluto de la diferencia entre la suma de sus dígitos en posición par y la suma de sus dígitos en posición impar es 0 o un múltiplo de 11. Por ejemplo, 1364 es divisible entre 11, ya que el valor absoluto de 3 más 4 menos 1 más 6 es igual a 7 menos 7, o lo que nos da 0. La divisibilidad entre 13. Se dice que un número entero es divisible entre 13 si al multiplicar el último dígito por 9 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es un 0 o un múltiplo de 13. Por ejemplo, 273 es divisible entre 13 ya que si a 27 le restamos la multiplicación de 3 por 9 nos da 27 y obtenemos un 0. La divisibilidad entre 17. Se dice que un número entero es divisible entre 17 si al multiplicar el último dígito por 5 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o un múltiplo de 17. Por ejemplo, 357 es divisible entre 17, ya que si a 35 le restamos la multiplicación de 7 por 5, nos da 35 también y nos da la resta un 0. Finalmente, se dice que un número entero es divisible entre 19 si al multiplicar el último dígito por 17 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 19. Por ejemplo, 342 es divisible entre 19, ya que si a 34 le restamos la multiplicación de 2 por 17, también obtenemos un 0. Como puedes notar, conocer estos criterios te ayudarán a determinar para cierto número entre qué cantidades es divisible sin la necesidad de efectuar muchas operaciones, sobre todo para los temas de factorización aritmética, mínimo común múltiplo y máximo común divisor.